Ahora sale. Sí, sí. Ahora sí. Lo has dado tú, ¿no, Aldara? Sí. Vale. Bueno, vale. Vamos al texto, ¿no? Sesión de seminario Hegel del 26 de septiembre del 2024. Estamos en el primer tercio del prólogo, que es la última lectura que vamos a hacer. Aún nos quedan como, no sé, quizá 8 sesiones o 10, que es para terminar. Y estamos en la página 77 de la edición bilingüe de Abada, en Si el embrión. Ahí dice, a ver, si el embrión es ciertamente en sí, que podemos dar aquí como en sí como la impotencia aristotélico, un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí. Bueno, aquí, hasta aquí, pero añade, solo lo es para sí como razón cultivada que ha hecho de sí lo que ella es en sí. De repente, dos niveles. ¿Sabéis? Recordemos lo que es la razón. La razón es el Vernunft. La razón no es, el pensamiento humano, es la denominación de el pensamiento humano que produce actividad y que comprende ser productor de actividad, frente al entendimiento, que sería el pensamiento humano que es del estudio o del desdoblamiento, de decir, tú eres una persona, yo soy una persona, o sea, desdoblarse de uno mismo, que sería el desdoblamiento típico de la ciencia. Vamos a estudiar. El entendimiento sería eso es lo que produce la ciencia, lo que produce el análisis. La razón es el pensamiento que comprende, desde el cual nos generamos, comprende, que genera y comprende ser generador de, de, de la actividad humana. Cuando la razón llega al fin total, es la razón absoluta, eh, eh, es el final del libro. Entonces aquí resulta que tenemos al ser humano como animal y como razón. La razón es aquello que es el pensamiento que nos permite autogenerarnos, pero nosotros sabemos que ese pensamiento no tiene contenido. Somos el ser que es una nada, como razón. Como animal, sin embargo, entonces vamos a ver cómo se lee esto. Si el ser humano es un ser embrionario, como animal, si el embrión es ciertamente en sí un ser humano, en el ser humano hay una animalidad, una corporalidad que tiene un desarrollo, como acabamos teniendo dos manos, dos pies, dos ojos. No lo es, sin embargo, para sí, vale. Entonces podemos decir, el ser humano, el ser humano se nos está diciendo que el ser humano, un niño pequeñito, no sabe todavía que estamos en autodesarrollo, o los hombres primitivos no saben de esto del autodesarrollo. Ahí tendríamos esta primera lectura. Pero de repente dice, para sí, solo es para sí como razón, solo es para sí, a ver un momento que encuentre incluso la palabra. Ya he encontrado la forma de que no se... ¿Eh? Ya he encontrado la forma de que no se coja. Solo es para sí, bueno, como razón cultivada, como razón, estaba buscando la palabra que hay al lado de, a ver si la encuentro. Eh, mm, no la voy a encontrar porque no la marqué, o por qué. Estamos en el párrafo, ya no tiene que estar aquí arriba. Como gebildete Vernunft. Gebilde viene de Bildung, de Building, como razón que se genera, que se autoconstruye. La razón pone la construcción de la parte del ser humano que es humana. Nos construimos. La palabra es Bildung, que en inglés building, nosotros tendríamos que traducirlo como edificatio. La razón es aquella capacidad que tenemos de autoproducir praxis humana, pero la praxis humana es aquello mediante lo que nos autoconstruimos, pero la praxis humana no existe como un algo predeterminado. La praxis, la actividad humana,
la cultura material humana, la eticidad humana, que es aquello que nos permite poner en obra la acción, tenemos que inventarla, porque somos una nada. Como razón somos una nada, como ser humano somos una nada. Entonces, de repente resulta que nos está contando cómo en el ser humano hay una parte biológica, que no es la humana, y una parte humana, que no es biológica, que es la razón, la Vernunft, que produce, que nos produce a nosotros mismos. Cultivada tiene, es malo porque no tiene esta, por eso hay muchas veces que es conveniente recurrir al término hegeliano. Es gebildete, de Bildung, que es una de las formas a las que él denomina en varios a la eticidad producida. Unas veces le llama Sittlichkeit, eticidad, otras veces le llama espíritu objetivo, otras veces le llama Bildung, es la formación de nosotros mismos a través de nuestra acción, para lo cual hemos tenido que generar el saber hacer que ponemos en marcha para generarnos. Entonces, lío aparte, se entienden las dos, porque ahora yo estoy haciendo una glosa que ya creo que se convierte en imposible de entender. ¿Se entienden las dos cosas que creo que van incluidas ahí? Por una parte, la animalidad, el embrión, la embriología, la parte humana que es animal, y luego la parte humana que no tiene nada que ver con el animal, que subsume la animalidad y que crea. Si se pillan estas dos ideas como separadas, vuelvo a leer la frase, a ver si la vemos bien en la frase. Si el embrión, hay un ser embrionario, ya sea feto, ya sea bellota que da roble. Si el embrión es ciertamente en sí, el embrión humano en este caso, en sí, en potencia, un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí. Bueno, la primera lectura sería, todavía no hemos llegado a saber que éramos un ser embrionario hasta que hagamos ciencia que nos permita saberlo, ¿no? Punto y seguido. Solo es para sí, de repente, solo es para sí, solo es ser humano en y para sí, como, como Vernunft, Gebildete, como racionalidad. La razón, ya digo, no es aquel conocimiento humano que nos permite generar acción, que nos permite producir el saber hacer que ponemos en acción y que permite llegar a saber que somos nosotros los que lo hemos producido. En el capítulo 5 de la fenomenología dice que la razón sabe ser toda realidad. Ha llegado a comprender ser toda realidad. La produce y sabe, llega a serlo. Entonces tenemos como razón cultivada que ha hecho, que ha producido, a ver si lo vuelvo, bueno, sigo, que ha hecho de sí lo que ella es en sí, lo que en potencia es ella, la razón. Ya no es, el en sí no es el feto, sino lo que ella es en sí. ¿Qué es la razón? Un ser que es una nada, una capacidad de praxis que no tiene proyecto. ¿Veis los dos extremos que se están juntando en esta frase? Estamos en un debate en el cual está hablando con embriólogos, con médicos románticos, con gente que sabe de esto. ¿eh? Objeciones a la interpretación. Ninguna, parece muy claro. Sí, Esto parece claro. vale. Solo entonces es esto su verdadera realidad, su Wirklichkeit. Solamente la apuesta nuestra desde la razón, desde la Vernunft, autoproduciéndonos, solo eso es de verdad el ser humano. Realidad efectiva, pero recordemos que Wirklichkeit es palabra que viene de wirken, que es acción, realidad autoproducida. Por eso, en estos casos, conviene ir al tecnicismo alemán, ¿no? Porque siempre me parece una malísima traducción, realidad efectiva, cuando tendríamos que decir en todo caso realidad autoproducida por la acción o realidad en todo caso efectuada o producida, ¿no? Bueno, pero este resultado es el mismo inmediatez simple. ¿Por qué? Porque la Vernunft no tiene proyecto interno. Si fuéramos embrión, no seríamos inmediatez simple, seríamos un algo a desplegar, ya puesto. ¿eh? Pero como somos Vernunft, el ser que es una nada, que es acción, pero tiene que inventar el saber hacer
que ha de poner en práctica, somos inmediatez simple. Lo inmediato, vacío. Lo inmediato, pues es la libertad autoconsciente, libertad ontológica, y libertad de cómo que tenemos que autoproducirnos. O sea, un acto de libertad humana puede ser convertir a una sociedad en esclavos. ¿Cómo puede ser un acto de libertad humana convertir a una sociedad en esclavos? Porque nosotros no estamos determinados a tener una sociedad organizada como esclavos. En todo caso, la esclavitud es un producto de una organización social que decidimos libremente nosotros desde la ontología. Nuestra ontología nos permite esclavizarnos, nos permite liberarnos, ¿se entiende? Bueno, o sea, estamos hablando de una libertad ontológica, pues es la libertad autoconsciente que descansa en sí misma, o sea, que se tiene que autogenerar y no ha obviado la contraposición para dejarla apartada a un lado. No ha obviado, sino que se ha reconciliado con ella. Y no ha obviado la contraposición. Ahora yo he interpretado que se refiere al embrión, a aquel otro, sino que lo toma y lo subsume. Se ha reconciliado con... bueno, perdón, no, aquí sería con esta inmediatez simple. No ha obviado estar y se ha reconciliado con ella. ¿Cómo se ha reconciliado con ella? Veréis, constantemente va a hablarnos del desdoblamiento. Somos el ser que se tiene que desdoblar. Lo dicho puede expresarse también diciendo que la realidad, que la razón, fijaos, la aclaración. Lo mismo, lo dicho puede expresarse también diciendo que la Vernunft es actividad, conforme a un fin que, como sabemos por Aristóteles, lo tenemos que poner al principio y que nos lo tenemos que inventar. Tenemos que inventarnos el etos, la eticidad. ¿Veis cómo hacia dónde ha ido? Ha elaborado una objeción frente a biologicismos que explican que el ser humano sería solamente un ser zoológico. Ella siempre nos ha avisado anteriormente. El ser humano como animales es el paraíso terrenal, que es el jardín de los animales. No hay conciencia ni de bien ni de mal, porque no hay ni bien ni mal, ni cultura ni nada. Somos animales, ¿no? El paraíso terrenal es el paraíso de los animales. Nos hemos salido de ahí, somos actividad conforme a un fin. Ese fin lo tenemos que... Sí. Elevar Iba a decir que es una frase fenomenal. Perdón. Es una frase fenomenal. Sí. Una frase... No fenomenológica. Fenomenal, sí. ¿Habéis oído lo que ha dicho? Sí, vale. Ahí está. Elevar una supuesta naturaleza por encima de un pensar mal conocido y al principio desterrar la conformidad a fines externos han llevado el descrédito a la forma de fin como tal. Elevar una supuesta naturaleza. Elevar la naturaleza por encima de un pensar mal conocido y al principio. Sigue diciendo los que lo han elaborado al revés, ¿no? Han llegado escrito a la forma de fin, de telos, como tal, de fin, como tal. Solo que, tal como Aristóteles ya definía la naturaleza como una actividad conforme a fines, el fin es lo inmediato, lo que reposa, lo que es ello mismo motor. No es la biología, sino el fin. No es lo inmediato anterior, no es el embrión, sino el ponernos. Porque, claro, para Aristóteles, además, es que es la comunidad como ontológicamente superior al individuo, etcétera. Y para Aristóteles y para los aristotélicos, el ser humano es una naturaleza inacabada. Es una naturaleza indefinida que tiene que ser acabada, creando una comunidad a partir de la cual generamos un saber hacer, a partir del cual todos nosotros podemos actuar y autoproducir el mundo que nos hace vivir como seres humanos. Llegar esa actividad es el acabamiento, es el facere, traducido al latín sería facere, el perficio, el trabajarnos y hacernos hasta llegarnos a ser completos, perfectum. Completo en latín se dice perfectum. Nosotros lo interpretamos como perfección, ¿no? Acabamiento, porque somos un ser inacabado y un ser indefinido. Entonces, para Aristóteles no había un... Y claro, para Aristóteles
pobrecito, no había embriología, ¿no? Él no tenía estos problemas de saber cómo discutir con la embriología. El libro más interesante al respecto, que a mí me lo he vuelto a repasar ahora para lo que estoy escribiendo sobre Lukács, es un libro muy pequeño, bueno, pequeño, 200 páginas, pero pequeñitas. Es el libro de Pierre Obenque, titulado La prudencia en Aristóteles. Prudencia es el término traducido, igual que perfectum, es el acabamiento de la entelegeia, que es el término que usa Aristóteles, el acabamiento. Prudentia es el término que traduce también muy bien Cicerón, porque Cicerón traducía muy bien, para el término griego phronesis, que es el nombre de la política. El hacer político, en griego se llama phronesis, traducido al latín prudentia. A nosotros nos parece que la prudencia es ser un timorato cuando uno cruza la calle. Ten cuidado, no vayas a resbalar. No, la prudencia. Entonces, y entonces la praxis política es la apertura total. Claro, ven que tiene que decir que el ser humano es ontológicamente libre y decir, pero cuidado, que no quiere decirse que Aristóteles, cuando dice que somos el ser ontológicamente libre, esté pensando en la libertad de los esclavos, sino que somos el ser que ontológicamente se da acabamiento y que tiene que ponerse y que tiene que decidir cómo se acaba. ¿Eh? En este sentido, ¿no? Que es todavía mucho más radicalmente libre. Bueno, el libro ese, La prudencia de Aristóteles, es una preciosidad. Es pequeñito y, bueno, a mí me ha vuelto hacia... Lo había leído 2 veces, ahora lo he vuelto a repasar, me sigue pareciendo muy bonito, muy bonito. Y defiende que Aristóteles tiene una ontología de la libertad, que estamos... este señor, fijaos que está citando a Aristóteles, Hegel, y Hegel ha dicho que Aristóteles es el más grande filósofo de todos los tiempos. Lo ha escrito por alguna parte de aquí de la fenomenología, ¿no? Bueno, tal como Aristóteles ya definía la naturaleza como actividad conforme a fines, el fin es lo inmediato, lo que reposa, lo que es ello mismo motor o es sujeto. El fin y nosotros y el fin somos el ponernos y el actuar. No, el sujeto, el motor no está en una biología, no está en una naturaleza. El motor del ser humano está en el poner fines y en realizar praxis. ¿No? Ese es nuestro fin. Y no está ni siquiera en cadenas causales previas. Nosotros no vamos a hacer una cosa porque antes se haya hecho. O sea, nuestro hacer no es consecuencia del hacer anterior. En todo caso, nuestro hacer puede ser consecuencia del hacer anterior en la medida en que el hacer anterior, en un momento dado, empieza a destruirnos o sea, toda actividad que es prioridad ontológica de la comunidad en la acción sobre el individuo y prioridad ontológica de la acción comunitaria sobre el mundo generado y sobre la antropología humana, toda antropología humana es generada por una actividad, todo mundo humano es generado por esa actividad. La actividad que genera mundo humano, saber hacer y productos y cosas y formas de vida, desarrolla la antropología que es funcional a esas formas de vida. En un momento dado ese mundo empieza a tener contradicciones y desbaratarse. Nuestra antropología, que es orgánica de ese mundo, empieza a padecer, empieza a sufrir, empieza a no poder obtener la satisfacción material por las contradicciones del mundo. Y entonces, en todo caso, esas antropologías frustradas, rotas, explotadas o como queramos llamar, se desdoblan y empiezan a intentar hacer una nueva actividad, pero que es una nueva actividad solo motivada por la anterior, no como causa-consecuencia, sino por la anterior porque la anterior nos hace daño y tenemos que generar una nueva. Pero el principio de causalidad, causa-efecto, pues uno coge un palo de billar, le da una bola de billar, esa bola de billar da otra y hay transitividad causa-consecuencia, esa no es. Esa no es. Esto es lo que quería señalar. Está situando al Aristóteles. ¿Sí? Respecto a esto que dices, Joaquín. Sí, chicos, cuando alguien habla, el otro tiene que mutear el
El audio. Apaga. ¿Y ahora? ¿Reverbera? ¿Se me oye bien? No, no es el micro. Ya lo he descubierto, no es el micro. Es el audio del Zoom, que hay que apagarlo también para que no reverbere. Pero es igual, ahora como es complicado, mira, hablo a través del micro de Joaquín. Exacto. ¿Me oís? ¿Lo oís? Vale. Lo que quiero decir, has puesto el ejemplo para explicar que esta no determinación de causa-efecto, de que decidimos un determinado fin, realizamos una acción y entonces a continuación tenemos que decidir otra, has dicho, porque nos hace daño. Porque la anterior, como respuesta, como en todo caso, Yo lo podría entender perfectamente en el sentido de decirnos, una acción produce unas consecuencias, deseadas o no deseadas, las que sean, y por tanto crea unas nuevas condiciones. Modifica las condiciones en las que otra vez o de nuevo tenemos que volver a decidir. sí, Y esa modificación de condiciones no determina el siguiente paso, no, sino que no, abre no, otro otro. abanico u otro. Y en el límite, esa modificación de condiciones es tan fuerte que es porque se está desbaratando la civilización. Tú dices lo de que nos hace mal, como podrías haber dicho otra cosa, o porque nos hace bien, o porque nos hace... Claro, porque estaba intentando colocar la posibilidad de la revolución. O sea, Vale. era esto, ¿no? Una disrupción total, ¿no? De hecho, toda acción genera, toda acción, siempre toda acción genera, si la hemos enfocado bien, el resultado buscado y otros muchos resultados emergentes. Porque toda acción, no resultados desconocidos, emergentes, distintos probablemente a los de otra situación. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que para Hegel, pero estamos hablando de Aristóteles, cada situación es concreta. Cada acción se remite a una situación concreta, porque todo el mundo está actuando, haciendo nuevas acciones. Nunca hay dos situaciones que sean iguales. Entonces, porque una acción, la acción que yo quiera hacer, por ejemplo, ahora que es hablar con vosotros, nunca vosotros tres sois iguales, ninguno es igual, siempre estamos cambiando, somos cambiantes. Entonces, si yo quiero proponer una acción o hacer una acción sobre vosotros, siempre será singular, siempre será en concreto. En este caso, para explicar Hegel, tendría que saber muy bien si he sido capaz de explicar lo anterior y lo habéis cogido adecuadamente o yo me he explicado mal para poder hacer la siguiente acción, que es dar el siguiente paso. Bueno, no sé si es muy útil. Cada situación de acción es singular. No hay dos momentos prácticos iguales. Aunque intentemos reproducir la acción, aunque intentemos volver a producir barras de pan, porque se han acabado, la nueva barra de pan no es la misma que la anterior, y bueno, es muy trivial, ¿no? Pero dos barras de pan de la misma panadería muy a menudo nos saben distintas, ¿no? Bueno, toda situación es singular, es concreta. Aristóteles decía que no hay ciencia de los particulares, porque cada acción es singular. Y la frónesis, la política, es siempre una capacidad que no es científica, es por desarrollo de experiencia. Bueno, dejamos la frónesis. Estábamos hablando de la acción singular. Toda acción es singular. Toda acción, por lo tanto, nosotros nos proponemos en una determinada situación ir hacia un fin haciendo una acción, podemos acertar y acertamos, pero siempre hay resultantes emergentes que no es que no era, no me estoy refiriendo a resultados desconocidos, sino a desconocidos por emergentes, porque emergen cambios que quizá en la acción anterior, habiendo yo hecho lo mismo, no hubieran emergido. O sea, estamos ahí en el nucleolo de lo que será en otro momento la historicidad humana. Bueno, entonces, toda acción humana de una comunidad está en dinámica. Toda acción, aunque pensemos que estamos reproduciendo el mismo mundo, aparecen variaciones y
y ya está, no hay más. Con todo, llega un momento en que se desestructura esa sociedad, esa cultura-sociedad. Y entonces nuestras antropologías que habían sido generadas conforme a las necesidades y a las pautas culturales y de consumo y expectativas de vida y tal, orgánicas de ese mundo, esa desestructuración de mundo las hace sentirse heridas. Ahora sí que estoy acercándome al momento de la revolución, a donde yo quería ir. Y entonces somos capaces de decir, bueno, pues hay que generar una nueva forma de organizar la vida, que será en todo caso, el proyecto será negar el mundo que hay y negar ese mundo que hay, no negar otro mundo. Pero el condicionamiento de la nueva acción respecto del mundo anterior será por eso, por el dolor. No será un proyecto determinado desde lo anterior. Generaremos una nueva realidad ontológicamente desconocida, la descubriremos en la medida en que la creemos, porque no está encubierta, sino que será creada, y desde ahí podremos incorporar saberes anteriores o tal. Pero no son los saberes anteriores los que causalmente determinarán la nueva sociedad. Generaremos un nuevo modelo, siempre estaremos en creación de ex nihilo, crearemos una nueva articulación de saber hacer incorporando cosas de lo anterior. Pero lo anterior no será la causa que haya producido una consecuencia, el mundo previsible. Es decir, como lo decía, y ahí sí que era una frase interesante, aunque aforística, es la antropología del hombre la que explica la del mono. La del mono no explica la del hombre. La evolución del ser humano no es explicable desde el mono. El mono es mono. La evolución posterior es desde lo posterior. Esto es... No me explico, ¿no? ¿Yara y Aldara? Yo creo que sí. ¿Sí? Vale. Bueno, y que ya vimos incluso que esto de la explicación del mono a través del hombre también era problemático, ¿no? O sea que... Totalmente. Es falso, no es que sea problemático, es falso. Es al revés. Ya no hablando de explicación antropológica, psicológica, ontológica, anatómicamente hablando, es falso. Es al revés. Queda. Bueno, entonces, elevar esta supuesta. Solo que. No, a ver. O sea, fijaos, somos sujeto, pero sujeto aquí además tiene un sentido de ser fuerza productora, fuerza creadora. El ser humano como el que pone la acción, ¿no? O sea, el fin es lo inmediato, lo que reposa, lo que es ello mismo motor, lo que es sujeto. El fin que hemos puesto nosotros es el motor, no está prefigurado, es el prefigurador. Somos la fuerza que ha puesto ese fin. Vamos a ver, su fuerza abstracta para mover, la del fin, es ser para sí o la pura negatividad. El fin no está predeterminado. El fin es lo que no tiene, cuando se dice sujeto, es lo que no tiene predicado, ¿no? El predicado hay que ponerlo. Somos una fuerza a la que hay que ponerle el contenido. El fin es algo que hemos de concretarlo. El fin puede ser que queremos vivir como sociedad, como seres humanos, pero como seres humanos, si no generamos un fin en concreto, si no salimos de la abstracción, somos el fin, sino que creamos una cultura determinada, somos el civilizado. Si no, vale, pero eso es una inmediatez simple. Hay que poner civilizaciones. Somos el ser histórico, somos el espíritu que se autocrea. Vale, pero tenemos que poner creaciones. Y entonces es lo que nos va a ir contando después diciendo, el espíritu siempre se ve en su desdoblamiento, porque como ser espiritual, nosotros como energía productora, que se sabe a sí misma energía productora, no somos nada. Generamos mundos, producimos mundos y nos damos vida desde esa experiencia de mundo creado. Tomamos conciencia de nosotros
Y bueno, ahora estoy yo yéndome a 2 páginas más adelante. Bueno, vamos a... Su fuerza abstracta es mover el ser para sí o la pura negatividad. Pura negatividad es ser un ser que es una nada, pero que no puede vivir como ser que es una nada. Somos el ser no predeterminado por nada, pero no podemos vivir como no predeterminados por nada. Tenemos que vivir cultivando la tierra, comiendo pan o navegando, siendo navegantes o siendo piratas. Tenemos que generarnos una civilización, generarnos una cultura material de vida. Cada cultura material de vida llevará aneja una antropología, desde la cual tendremos autoconsciencia del mundo que hemos creado. Serán las distintas figuras de conciencia de cada mundo creado a partir de la antropología creada. O sea, eso son las figuras de conciencia. Las figuras de conciencia son la autocomprensión de nosotros mismos en el mundo que acabamos de crear, desde la antropología aneja al mundo que acabamos de crear. Bueno, me estoy volviendo a ir. Pura negatividad. Tenemos que ponernos como acción y saber hacer en acción, que produce un mundo y una antropología. El resultado es lo mismo que el comienzo, solo porque el comienzo es fin. El comienzo es siempre poner una realidad y el resultado que es la realidad puesta. Y el comienzo es darnos ¿qué fin está el comienzo? El poder vivir. ¿Qué fin está el comienzo? El generarnos como cultura material de vida, civilización que nos permita sobrevivir. O bien, es decir, lo efectivamente real es lo mismo que su concepto, ahora solamente porque lo inmediato en cuanto a fin tiene el, bueno, lo efectivamente real es lo mismo que su concepto. Recordemos que concepto, nos lo ha explicado, es el Begriff. El Begriff es una palabra que, por suerte en castellano, tiene la misma significación doble que en latín. Concepto es una palabra y el concepto es concebir. La barriguita de la señora que concibe. El Begriff es la lengua, es el logos, es la traducción al alemán del término logos, que es la palabra, si se quiere, bueno, griega y hasta helénica y helenística. El logos es la palabra que dirige la acción y produce mundo. Para los griegos es impensable, esto lo insistía mucho Castoriadis, decir palabra era impensable, como la palabra existe siempre como discurso que propone acción. La palabra existe, por eso habría que dar luego, de cada palabra habría que dar razón, logon didonai, ¿no? O sea, la palabra es el logos, el begriff, es el lenguaje que produce acción, que dirige acción y que produce el saber hacer que vamos a poner en acción. El logos aquí, el begriff aquí, sería, ya digo, esta versión helénica, griega, clásica, y la helenística, cristiana. El logos es la capacidad productora de la divinidad. El verbo se hizo carne, que además es una muy buena traducción, la elegida en español, bueno, como verbo, porque el verbo es la palabra que indica acción. ¿Qué es la categoría gramatical verbo? Es aquella categoría gramatical de palabras que se refiere a las palabras que dicen acción. El verbo dice acción, ¿no? El verbo se hizo carne, no, es el logos. Pero el logos para un griego es acción. El logos es la palabra que dirige acción. El logos es la palabra que ha generado primero el saber hacer que vamos a poder poner en acción. Cristo es el logos, ¿vale? Bueno, pues el begriff, o sea, es que nuevamente, bueno, yo situar el vocabulario de Hegel dentro de la clasicidad y la escolástica te aclara una montaña porque lo que está haciendo es traducir al alemán términos escolásticos y clásicos, llevándose ese debate para continuarlo o para debatirlo, nunca rebatirlo totalmente, sino debatirlo y recambiarlo y continuarlo. Pero, bueno, pues aquí el begriff lo efectivo es lo mismo que su concepto. Lo real, lo producido, lo generado por la Virgen, lo generado por la acción, lo efectivamente real es lo mismo que el begriff, que el concepto que la capacidad de despliegue, de producción, en conato todavía no desarrolla, solamente porque lo inmediato, el begriff, en cuanto fin, tiene en sí mismo al sí mismo, tiene en sí mismo al sí mismo,
o la efectividad pura, solo porque el Begriff, el concepto es la capacidad de autogenerarnos, de autoproducirnos, de convertirnos en acción. ¿Entendéis lo que nos está...? El fin ejecutado, o lo efectivamente, o lo Wirklichkeit, o lo, bueno, no le llamará Wirkliche o algo así. El fin ejecutado, o lo efectivamente real que hemos producido mediante la acción que existe, el fin ejecutado, o lo efectivamente real que existe, es el movimiento, es el hacer, y el devenir, el sacar desplegado, el, de la Vernunft, de ese ser que es una nada. Y así comienza la ontología. El ser que es una nada. Somos el ser, nada. Somos un ser que es una nada. Una nada energética, una energía, pero sin proyecto. Hemos de devenir. Nuestro despliegue es ese fin que hay que poner constantemente. Pero precisamente esta inquietud en el sentido de movimiento, no de estar inquietos, ay, porque me pica la espalda, no. Esta no estar quietos, este inquieto, este no parar, esta es lo que es el sí mismo. ¿Qué somos en realidad? Energía en acción, inquietud, y que ha de dotarse de un no parar que ha de dotarse de su saber hacer para objetivarse. Esta inquietud es, fijaos, arriba nos ha dicho que somos movimiento en la línea de arriba, ¿no? Ahora dice inquietud. Él lo dice seguramente porque la palabra inquietud no tiene ese sentido de estar inquieto. Niño, deja de mover la pierna, no estés inquieto, sino para repetir que somos el ser que no para, movimiento y no quietud. Somos la no quietud, el devenir, la no quietud, pero precisamente esta no quietud es lo que es nuestra impotencia. Nuestra impotencia como Bernoulli, como ser humano, como en sí, como en potencia, es este no parar. Somos el ser que es un no parar. Somos el ser que es espíritu, pero el espíritu no está determinado, pero el ser que es energía, el espíritu es energía generada de la intersubjetividad. Recordemos que para los cristianos el espíritu baja sobre la comunidad. Solamente cuando la comunidad está junta aparece el espíritu. Hegel está usando esto, dice, cuando nos organizamos en comunidad, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, aparece la capacidad de hacer ontológicamente humana, distinta del animal, que surge de la intersubjetividad organizada, que es esa capacidad de hacer solo humana y movimiento que necesita que le dotemos de un saber hacer concreto. Porque no lleva dentro un saber hacer. Bueno, es el movimiento, pero precisamente esta inquietud es lo que es el sí mismo, no somos más que eso que es, y es igual a aquella inmediatez y simplicidad del comienzo. Somos eso, pero no podemos vivir en la inmediatez y simplicidad. Tenemos inmediatamente que poner y entonces luego nos lo va a decir inmediatamente. Vamos a tener que desdoblarnos y solo nos lo podemos encontrar y descubrir a nosotros mismos en lo que hemos puesto delante, en lo que quizá no nos... Bueno, ahora lo veremos, del comienzo, porque es el resultado. Esa capacidad nuestra, ese espíritu, es el resultado de la Vernunft, el resultado de lo que somos, lo que ha retornado sobre sí, lo que siempre además retorna sobre sí, lo que siempre además, después de habernos puesto en un saber hacer, vuelve a retornar sobre sí. Siempre volvemos a poder poner otro saber hacer y a generar otra nueva antropología. Pero lo que ha retornado sobre sí es justamente esa impotencia de poder ser cualquier cosa, el sí mismo, el en sí, y el sí mismo es la igualdad y simplicidad refiriéndose a sí misma. ¿Pero qué es ese sí mismo que somos? Un ser igual a nosotros mismos que no tiene más que ¿Igual en qué sentido? Que somos el ser que se pone, que somos el ser energético. Simple, todavía no hay saber hacer puesto, y que además se refiere a sí mismo. No es más que esa energía. ¿Se entiende lo que intenta querernos decir? Nunca lo había dicho nadie antes. Por eso él tiene que recurrir al Espíritu Santo, al no sé qué, al no sé cuántos. Nunca lo había dicho esto antes.
Lo máximo que había dicho el otro praxeólogo, que es Fichte, es que somos consciencia que pone acción. Pero la consciencia, él la tiene que eliminar como un previo, porque la consciencia es fruto. Dice, cada consciencia, o sea, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, prioridad ontológica de la acción sobre el mundo creado y sobre la propia antropología creada. La consciencia, él la pone también en historicidad. En el otro praxeólogo, el otro gran praxeólogo Fichte, que también habla de la actividad y tal, empieza mucho más fácil. Empieza diciendo, eras una vez un ser que tenía conciencia. Y desde la conciencia que dice, bueno, pero la conciencia era comunitaria, ¿eh? Pero la conciencia preexiste y pone proyecto y elabora un saber hacer. No, este te está diciendo, no, somos energía pura, no conciencia. La conciencia es una consecuencilla cambiante, antropológicamente e históricamente cambiante, fruto de somos el espíritu, la energía. La subjetividad es esta capacidad que surge, que emerge de la intersubjetividad organizada. Y si nos fijamos en qué es esa capacidad que surge de la intersubjetividad organizada, tendremos que decir, ¿qué es? Es la capacidad que surge de la intersubjetividad organizada. ¿Y qué es la inmediatez de esa intersubjetividad que surge de la... ¿Qué es? Una nada que tiene que autoobjetivarse, hombre. ¿Entendéis? Y esa simplicidad, igualdad de esa simplicidad, refiriéndose a sí misma. ¿Como qué? Como simple. ¿Y qué es el simple? La nada, lo que no tiene nada, lo que tiene... Y eso somos. Ahí. La menesterosidad, la necesidad. Pero ahora es la necesidad por intentar comprender esto, por representar lo absoluto como sujeto, la necesidad que tenemos de representar lo absoluto, lo libre. Absoluto es un término que viene de la política y viene del absolutismo. El absoluto es el rey absoluto. El legibus solutus, el rey absoluto que no depende de ninguna ley, no está determinado por ninguna ley, no está sometido a ninguna ley, es más, es el que genera la ley, la produce. El rey absoluto es legibus solutus, libre de la ley y productor de la ley a la que se somete todo lo demás. Entonces, nosotros somos el absoluto, el ser que se autoproduce. Lo hemos sido siempre. Solamente ahora hemos llegado a comprenderlo. Ahora con Hegel y nosotros, el para nosotros que dice él. Solamente ahora hemos sido, pero siempre hemos sido el ser que se pone, siempre hemos sido el ser que se crea, siempre hemos sido el ser que genera una praxis concreta, con un saber hacer concreto, que produce un mundo concreto y una antropología concreta. Pero eso, el ser esa fuerza, es ser el absoluto. Cuando hablamos de Dios como absoluto, eso es una representación antropomórfica. Además, esto lo dice él, a pesar de que él crea, pero tiene otras nociones. Dios, el poder absoluto de Dios, es nuestra capacidad absoluta de autocrearnos. Y nos podemos estar constantemente autocreándonos en distintas... Bueno, la necesidad por representar lo absoluto como sujeto, mira, se servía de proposiciones como Dios es lo eterno, Dios el sujeto es lo eterno, el orden moral del mundo o el amor, etc. En tales proposiciones, lo verdadero, lo que de verdad, lo mollar, tan solo está puesto directamente como sujeto, pero no está presentado como el movimiento. Claro, Dios es qué, pero Dios es una, como noción, es lo invariable. Pues es lo eterno, es lo invariable. Pero oye, que estamos excluyendo, al hacerlo así, estamos excluyendo aquello que queríamos explicar. Dios es energía, Dios es la producción, logos activo. En el momento en que hacemos Dios es lo fijo, es lo eterno. Este es uno de los problemas de muchas teologías, ¿no? Si Dios es lo eterno, bueno, entonces Dios ha sido eternamente igual a sí mismo. ¿Dónde está la libertad de Dios? Si Dios ha sido... Entonces se planteaban esas aporías que podían llevar a uno a la hoguera, ¿no? Porque haber dicho que Dios no tiene la libertad de cambiarse.
Dios queda ahí, en tales proposiciones lo verdadero tan solo está puesto directamente como sujeto, pero como sujeto donde el sujeto no es la energía. Por lo que nos ha explicado antes es que el sujeto verdadero nuestro es la energía de la cual salen nuestras antropologías. Yo podría haber dicho de la cual salen nuestras subjetividades, pero no quería usar esa palabra, porque el sujeto es la energía que produce hasta nuestras conciencias, hasta nuestras subjetividades. La subjetividad humana es la energía, eso que surge de la intercomunidad, es el poder hominizador que surge de la intersubjetividad. ¿Eh? ¿Se entiende lo que intento? ¿Sí? Pero no está presentado como el movimiento de autopensarse hacia dentro de sí mismo, donde, cuidado, el autorreflexionarse no solamente es autopensarse, sino autoproducirse también, porque palabra, lenguaje, begrif, concepto es concepto para pensar y concepto para generar producción. Pensarse para sí mismo, comprenderse a sí mismo, volver a generarse, hacia dentro de sí mismo, tomar el poder de volver a generarse. En una proposición de este género se empieza con la palabra Dios. Por sí misma es un sonido sin sentido, un mero nombre. Solo el predicado dice lo que él es. Solo el predicado entonces tiene la acción. Pero hombre, tenemos al sujeto, no decíamos que el otro era el sujeto, pues es la pasión, es lo pasivo. La acción está en el predicado. Dice, estamos separando, estamos convirtiendo al sujeto en una cosa pasiva que queda definida por lo que va a venir después. Por sí mismo es un mero nombre. Solo el predicado dice lo que él es. Solo el predicado dice que Dios es acción. Solo el predicado dice que Dios es acto puro. Solo el predicado dice que Dios es logo. Lo estoy poniendo yo, sí. Lo llena dándole cumplimiento y significado. El comienzo, vacío, se hace saber efectivo solamente en esa frase. El comienzo es una palabra vacía que solamente en el predicado, que es la acción, estamos... dice, y este es el problema que tenemos al pensar. Al pensarnos, incluso cuando nos pensamos incluso cuando nos pensemos como intersubjetividad práctica, generatriz, lo tenemos que hacer mediante el lenguaje y tenemos que desdoblar lo que somos y ponerlo lingüísticamente. O sea, siempre, incluso con el esfuerzo que vamos haciendo, siempre nunca conseguimos ser la autoidentidad con nosotros mismos, siempre podemos llegar a ser la autoidentidad con nosotros mismos mediante el lenguaje con el que nosotros mismos nos pensamos y nos producimos. O sea, siempre somos esta autoidentidad mediada. Bueno, porque además el ser que cuando nos pensamos desde la antropología generada por la subjetividad intersubjetiva que nos ha producido. Nos pensamos desde una consecuencia del sujeto. Y claro que somos además copartícipe de ese sujeto colectivo que actúa, pero nos pensamos desde, bueno, no sé si me estoy... el comienzo vacío se hace saber efectivo solamente en ese final, en la gramática, en la frase. Pero es que también, como praxis, nos sabremos cuando actuemos y generemos el saber hacer y tengamos el resultado. Nos sabremos como solamente en el resultado, porque no hay proyecto preelaborado. Si hubiera proyecto preelaborado de alguna manera, una filosofía una filosofía fina, muy desarrollada, podría saber todo al principio. Pero el búho de Minerva solo levanta el vuelo al atardecer. No porque el búho de Minerva sea tonto, sino porque solamente cuando nos ponemos a hacer y generamos un saber hacer, generamos el mundo y solamente al hacerlo podemos saber qué mundo vamos a generar. Porque es nuevo, porque somos ontológicamente libres y por lo tanto ese mundo no está predeterminado. La condena es que no podemos saber qué mundo vamos a hacer hasta después de haberlo hecho. ¿Se entiende? Bueno, condena,
digamos, un pesimista diría, es una condena, un optimista diría, eso que quiere decir que somos siempre generadores nuevos de mundo nuevo y que esa es una posibilidad eterna nuestra. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso está claro. Siendo así, no sé por qué no se habla únicamente de lo eterno, del orden moral del mundo, o bien, como hacían los antiguos, de conceptos puros, ser, uno, etcétera, de lo que es, esto es, de lo que es el significado, donde hemos puesto la acción sin añadir además el sonido sin sentido, el sujeto. Pero a través de esta palabra se designa, cuidado, dice, pero a través de se designa que justamente lo que se ha expuesto no es un ser o una esencia o un universal en general, sino una fuerza autoactiva, sino algo reflexionado dentro de sí. Un sujeto que es el productor, un sujeto que no es separable en sujeto, es predicado, un sujeto que habría que llamar sujeto a la predicación puesta en obra. Eso sería el sujeto. Y nosotros como subjetividades antropológicas generadas, construidas por esa acción que creamos entre todos, entonces nos percibimos a nosotros mismos desde nuestro ser producto de ese mundo que estamos autogenerando entre todos y que emerge de ese mundo que emerge de la acción de entre todos. ¿Eh? ¿Se ve la línea? ¿Se va? ¿Sí? Solo que a la vez esto solo está anticipado. Dice, solo que a la vez yo ahora mismo os estoy contando el libro. Pero os estoy contando el libro y esto no, si la filosofía pudiera decir esto sin haber analizado toda la historia de la humanidad, tendríamos una filosofía que estaría haciendo pronóstico. Pero yo no estoy haciendo pronóstico. Yo lo que estoy contando es lo que la filosofía y el sufrimiento humano, o sea, lo que la historia de las experiencias humanas, de múltiples praxis humanas organizadas, recogida en filosofías, nos ha permitido llegar a comprender ahora. Y esto que os estoy diciendo es una anticipación. Por eso no es bueno poner prólogos. Por eso empiezo diciendo, es que esto de los prólogos no es muy bueno, porque el sujeto se acepta como punto fijo, vuelve a contarnos lo mismo. Acaba siendo un muro en el que se le ponen pegatinas. Eso no es un sujeto, hombre. El sujeto se acepta como un punto fijo al que se ponen pegatinas, se adhieren como a su asidero los predicados mediante un movimiento que pertenece a aquel que sabe acerca del sujeto. Y eso es lo anticipar. Anticipar es esto, es decir, yo sí sé lo que... Y le pongo las pegatinas. Y eso no. ¿eh? Aquel que sabe acerca del sujeto y que no es considerado como perteneciente al punto mismo. Claro, si yo soy el que os explica esto, yo estoy y vosotros y yo decimos sí, nosotros estamos excluyéndonos. Nosotros somos la teoría de la vanguardia, que dotada de una ciencia comprende el mundo. Pero no. Nosotros somos antropologías generadas desde la praxis histórica. Y es cierto, hemos llegado a un estadio antropológico después de la Revolución Francesa, en la que de repente nos pusimos conscientemente a generar mundos en los que se nos hizo la luz. Dijimos, coño, pero si somos nosotros el Dios que produce los mundos. Pero esto no viene de la ciencia. Y saber esto no implica que sepamos cuál va a ser el siguiente hacer. Hemos llegado a saber que somos el ser que hace. Eso ¿qué nos da sobre el siguiente hacer que vamos a poner? Nada. Pero por medio de este movimiento lo único que quedaría expuesto es el contenido como sujeto. Este movimiento, por el modo como está hecho, no puede formar parte de él, más una vez presupuesto este punto, tampoco puede estar hecho de otro modo que solo pueda ser exterior. Luego nos va a decir que si esto es verdad es mentira. O sea, quiero decir, por eso aquella hipótesis anticipada de que lo absoluto es sujeto no solo no es realidad efectiva, de este concepto no está ahí, sino que llega incluso a hacerla imposible, puesto que pone el concepto como punto en reposo cuando la realidad efectiva es el movimiento. No somos el ser que puede pensarse desde fuera. Lo único somos, porque eso es poner un punto en reposo, poner al observatorio fuera,
ponerlo en reposo y hablar del cosmos. Y no, no, no. La realidad efectiva es el automovimiento, sino que llega incluso a hacerla imposible, puesto que pone el concepto como un punto de reposo, cuando la realidad efectiva es el automovimiento. Somos la intersubjetividad práctica, activa, que genera el saber hacer, que pone en obra, que genera el mundo objetual generado mediante ese saber hacer, que genera todas y cada una de las antropologías de las intersubjetividades que participan. Y luego, como intersubjetividades, pensamos, ¿quién soy yo? ¿Qué es este mundo? Y tratamos de dar explicación. En este sentido, Joaquín, una frase como esa de Fidel Castro, de que la historia me absolverá, aunque no lo parezca de buenas a primeras, me parece un gesto terriblemente conservador, en el sentido de que fija o naturaliza o pone como un punto fijo lo que debería ser precisamente visto de una forma fluida y siempre revisable. Claro. Es que eso, o sea, para decirlo incluso respecto de otro problema, ahora ha salido un debate. Bueno, él es un ser histórico, dentro de su momento histórico, dentro de su mundo histórico, dentro de su inmanencia histórica, y pensó en el mundo, bueno, eso, ¿no? Lo mismo pasa con Stalin. O sea, es un monstruo Stalin. Bueno, en la reflexión, la reflexión de El joven Hegel y los problemas del capitalismo, que es el libro de Lukács, que coge para pensar esa sociedad, y coge a Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel muere en 1831 y ha visto el final de una revolución y ha visto lo que viene después de una revolución. Y ha visto, como Goethe, él dice como Goethe, ha visto que en esa sociedad no hay sujeto, no hay sujeto activo que vaya más allá de ella. O sea, para la revolución rusa, lo que habría que preguntarse es por qué no hay un sujeto que derrota al tirano. Y no echarle la culpa a nadie, a papá, a mamá, a la Comintern. ¿Cómo es que en la sociedad rusa no hay una fuerza que vaya más allá? Entonces, claro, o sea, no, es el terror. Bueno, miren, para Hegel el terror deja de ser, hay un momento en que deja de ser eficaz y se cargan al terror. Cogen a Robespierre y ¡pum! Le cortan el cuello. Pero termina la revolución y entonces se encuentra en un mundo que es loco, es loco. O sea, lo que nos cuentan, estoy contando principios de filosofías del derecho, ¿eh? El mundo ese es loco, es loco. Es tan loco que necesita de un exoesqueleto como una pierna de poliomielítico, porque genera una eticidad loca a base de chocar los unos con los otros, a base de no tener instancias de mediación que nos permitan ponernos de acuerdo en formas de vida, que generan una antropología que solamente se siente reconocida si puede más y es más que la otra. Y entonces esa sociedad está tan loca que solamente si existe un estado burocrático que la controle, como el exoesqueleto de una pierna poliomielítica, aguanta. Pero dice, a ella le gustaría que hubiera una fuerza en acción, pero no la ve. Entonces, para lo uno, para lo otro, Fidel Castro es una parte de ese cosmos. Una parte que puede... Es más, hay momentos en que un revolucionario comprende su situación, comprende la situación histórica. Algún momento, luego en otros no. Hay un momento en que Lenin comprende la situación. Un poco después ya no. Él luego viene a decir, el comunismo de guerra fue un error. Bueno, zámpate eso. Bueno, primero explica qué consecuencias terribles ha tenido como para que lo llames error. Y luego, pues tú comprendiste muy bien un momento determinado. Luego, el mundo es caótico, es enorme, no puedes pretender, bueno, es la historicidad, es la historicidad. O sea, dicho de Fidel Castro, dicho de Figueras, que es el de Costa Rica, dicho de cualquiera, de cualquiera, ¿no? Por eso
es mejor, bueno, un momento brillante de Lenin. Lo que hay que hacer es salvar la causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? Un movimiento de masas autoorganizado en miles de puntos de autoorganización, que pone a millones de personas en acción. Lo importante para la revolución es salvar esto, el motor que lo mueve, la verdadera subjetividad, que es las masas organizadas. ¿Cómo se salva eso? Coño, yo quería dar la tierra socializada. Esta gente quiere el lote de tierra, se le da el lote de tierra. Lo importante es que la causa eficiente, autoorganizada, controlando, exista. Luego te metes en una guerra, tienes que hacer cosas, te destruyes la causa eficiente. El sovietismo desaparece. Él dice luego, me cago en la leche. Esto lo cuento analizando cosas que de alguna manera va contando luego Lenin. Lucas, sobre Lenin, ¿no? Dice, me cago en la leche. Pues vamos a hacer la NEP, porque lo que no se puede es inventar por decreto ley mediante el Código Civil los soviets. Los soviets son gente que se ha organizado. Si se ha jodido el invento, se ha jodido el invento. Vamos a crear la NEP, que es una forma de devolver control a la sociedad civil, quitándola al aparato burocrático. Esto es la explicación Lucas. La explicación Lucas. Entonces, bueno, este es el asunto. O sea, y es cierto, Fidel, ¿qué sabe Fidel de la historia? De alguna manera, la historia podría absolvernos a todos. Bueno, la historia no es una señora con 2 tetas y un gorro frigio, ni con Bueno, una... funciona muy bien para validar la autoridad que uno pretende Claro, investir, claro, ¿no? claro. No, yo soy, a ver, dicho, a mí ya también me gusta, de mí me gusta decir que yo estoy del lado correcto de la historia, pero es menos enfático. ¿Qué sé yo si estoy del lado correcto de la historia? Zelensky lo acaba de decir. Lo En acabo de Estados decir, Unidos, vale, que él está del de lado las correcto. Naciones Unidas. Claro, pues cualquier, digamos que, bueno, pobre Fidel, ¿no? No, cualquier majadero puede decir que él es el rey del mambo. Es así. O sea, y bueno, lo que hubiera esperado Hegel es que en el periodo postrevolucionario ocurriera como en la revolución. Una vez hay un estadio que se liquida incluso al tirano y se genera una nueva situación. Pero se encuentra en un mundo en el que no hay tendencia subjetiva. Y él, como filósofo, sabe que la tendencia no es la no, qué locura la vanguardia. Ahora yo me organizo con mis estudiantes y organizamos la subjetividad que trascienda el capitalismo. No le llama capitalismo, pero él ha leído a Ricardo Smith y a Say. O sea, que él sabe de lo que está hablando. ¿eh? O sea, él ha leído a Ricardo. La teoría del valor de Ricardo la conoce. O sea, no se chupa un dedo. Pero de ahí no sale nada. Vamos a ponernos los filósofos como partido que dirija, que cree un nuevo proyecto? No, hombre, pero qué tontería es esa. Si los filósofos somos los notarios que registramos el búho de Minerva. Tiene que ser una fuerza que saliera de ahí. Eso es lo que está diciendo. Y no hay. Qué perplejo me quedo. Pues bueno, y este es bueno, esto también es la excelente, este es el excelente trabajo, el joven Hegel y los problemas del capitalismo. El joven Hegel se forma como joven Hegel en la revolución y luego cuando ya no es joven Hegel se encuentra en el capitalismo y se encuentra que él que había visto un proceso revolucionario donde había fuerzas que iban más allá, pero fuerzas inmanentes, entra en otro momento en que no hay fuerzas más allá. Luego dicen, él quiere ponerse de acuerdo con esa sociedad capitalista. No, él no quiere ponerse de acuerdo ni no quiere ponerse de acuerdo. Dice, pero me cago en la leche, si aquí no hay fuerza que salga no hay nada que vaya hoy por hoy más allá. Pues a mí no me toca decir cómo ha de ser el ir más allá, porque yo no soy kantiano, no creo, yo no tengo un deber ser
a priori, el deber ser surge como proyecto interno de la inmanencia del movimiento, de ese ser intersubjetivo que generará un proyecto que yo no sé cuál es, ni él mismo en la intersubjetividad que se ponga a hacer sabrá ese proyecto cómo es hasta que vaya haciéndolo, porque emergerá de una nada. Este es el asunto. Y claro, todo el que pretenda decir que él ha pronosticado, ¿qué es decir la historia mal sobre él? Yo he pronosticado la historia y sé por dónde van las cosas. Y lo estoy haciendo moderadamente, pero lo estoy haciendo bien. A ver, muy bien el señor Castro, ¿no? Pero ya está. Qué chulería, de chulerías las justas, ¿no? Y muy bien el señor Castro, y como hubiera dicho, como suele decir, como sobre Castro no habló Lukács, viejo nunca. Sobre Guevara, sí. Y lo considera un ser admirable, pero un chiflado que no sirve para nada. Porque las cosas se hacen en concreto y no se exportan. En las conversaciones con Lukács, cita de paso a estas personas. Por favor. Es la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia, vanguardistizada hasta el extremo más ir por el mundo haciendo revoluciones, ¿no? O sea, como los toreros, a cada plaza hacer el chulo. Vaya, te van a dar de cornás, claro. Bueno, pues esto es lo que, o sea, es lo contrario de todo esto, ¿no? Vale, este es el... Y eso no quita, pues que, bueno, Castro tuviera intuiciones cojonudas, ¿no? Como por ejemplo, en 1988 decide mandar todas las tropas y salvar a Angola. Que Angola es hoy un régimen bastante corrupto, pero eso es el principio del fin de Sudáfrica. Mira, él seguro que no pretendía ser el principio del fin de Sudáfrica, sino salvar a Angola. Pero mira, ¡clas! Ahí está, ahí quedó la cosa. Si Sudáfrica hubiera conseguido invadir Angola, llegar al pacto, que querían pactar con el Congo terrible, ¿no? Y zamparse luego Mozambique, la mitad más rica de África hubiera sido un imperio sudafricano. Namibia ya la tenía. El otro no pretendía esto. Coge todos los MiG-29, todos los SAM-1 y todos los tanques que tenía y los manda para allá. Pretende salvar a Angola. Tiene unas consecuencias, una Angola socialista. Angola no es socialista. Es un régimen bastante corrupto. Pero, mira, se hunde el apartheid. Seguro que cuando él pensaba que la historia lo absolvería, no estaba pensando en este golpe de mano que impremeditadamente dio, porque era impensable. No solamente una vez derrota el ejército sudafricano, tienen que abandonar Namibia, porque las tropas sudafricanas se refugian en el norte de Namibia, donde hay agua, y los aviones MiG pasan por encima diciendo, ahí hay una central, hay una presa, que, como sigáis ahí, hay una presa que la bombardeamos y os ahogamos a todos. Y tuvieron que mandar el ejército por detrás de esas montañas de Namibia. Pero ahí hay un desierto que es el más espantoso del mundo. Tuvieron que mandar las tropas al otro lado del desierto de Namibia. O sea, y tuvieron que evacuar Namibia después. O sea, oficialmente ya. Pero esto es lo que pretendía. Es que hay. Pero esto sí que es un buen ejemplo de lo que es la acción. La acción puedes. Das, ¿no? Das. Y consigues lo que quieres, evitar que no sé quién haga no sé qué y apoyar a los tuyos. Pero luego tiene una cantidad de consecuencias. ¡Buah! Mandela, hay una persona que amaba por encima de todo el mundo, que era Fidel Castro. El conocimiento que le tenía Fidel era de adoración. Muy consciente de por qué él estaba fuera de la cárcel y qué es lo que desencadenó el fin de él. Todo este desencadenamiento, ¿no? Que son todas esas emergencias de la acción, cuando tú lo que has querido, que además la única manera que de verdad de que una acción sea potente es que te fijes en lo que de verdad quieres hacer. No que digas, no, yo voy a hacer ahora una acción para derrocar a Sudáfrica. No, no, lo que yo quiero es que no se coman a Angola. Y luego eso tiene unas consecuencias siempre emergentes, toda acción, para ser eficaz ha de ser concreta, ha de ser en la situación concreta, y esto no es Lenin, sino Obenque. Análisis concreto de la situación concreta, hablando de Aristóteles, lo dice Obenque casi en su libro. Bueno,
Y en el bien entendido, Gerard, pues imagino que ya lo ves así, que una frase como esa de la historia me absolverá desde el punto de vista filosófico sea un churro, no quiere decir que sea una genialidad política, ¿no? No, lo decía solo Sí, sí. como un ejemplo de un tipo de Tiene- planteamiento. Filosóficamente, tienes toda la razón, es así. Y sirve para un barrido y para un fregado. Como el hecho de pensar que... Y en esto llegó... Él era el Dimitrov 2, ayer estaba pensando en Dimitrov, cuando hace ese... Tengo una alergia de cojones. Bueno, Yo también, yo me tenía que tomar. es... ¿Quieres un antihistamínico? No, no porque me adormiría... ¿Dónde estamos? En Hegel. 79, por ahí 79 abajo. a la inversa. A ver. Quizás ya habíamos llegado al final del punto, ¿no? El fundamento del sistema. A ver, con lo que tal despliegue se puede considerar igualmente como la refutación de aquello que constituye el fundamento del sistema, pero es mejor considerarlo como un acero extensible que el fundamento o el principio del sistema. Vamos a ver, a la inversa, el despliegue positivo propiamente dicho del comienzo, es a la par, justo en la misma medida, un comportamiento negativo frente a él, frente a ese comienzo. O sea, porque es, a saber, frente a su forma unilateral de ser de primera solo inmediato, o ser solo fin. De ese ser inmediato, el poner es ya salir, ya dejar de ser inmediato. Pero si el espíritu es la inmediatez, estamos desdoblándonos, o ser solo fin. Habremos de ser causa eficiente. Con lo que tal despliegue se puede considerar igualmente como la refutación de aquello que constituye el fundamento del sistema. No puede haber una cosa. Esto está interpretado por otros como contraficte. El principio de la acción no está en una conciencia puesta como fundamento. Había una conciencia humana que era el fundamento de la acción. No. La acción intersubjetiva generará hasta las conciencias humanas. ¿No? Pero es mejor considerarlo como un acero extensible que el fundamento o el principio del sistema. Que el fundamento o el principio del sistema no es, de hecho, más que su comienzo. Es ahí está solamente el comienzo. Que lo verdadero, repito la frase porque ya sé que lo he leído mal. Igual me he perdido antes, pero no nos hemos saltado un trocito. A la inversa, vamos allá. ¿Desde dónde? Creo que sí, ¿eh? Refutación, digo, refutación. La Sí, refutación sería entonces propiamente el desarrollo del principio. Incluso antes, una Sí. refutación a fondo, ¿esto lo habíamos leído? No lo hemos leído, pero está más arriba. En las varias consecuencias que emanan de lo dicho, puede destacarse esta, que el saber solo es efectivo como conocimiento, como Wissenschaft, como saberse, como saber, no como ciencia científica, sino como saber en tanto que sistema. Solamente cuando tengamos la comprensión de la totalidad, de cada totalidad y de la totalidad de las totalidades, solamente cuando el buey de Minerva aparezca al final, solamente cuando la conciencia que es interna de un mundo haya tomado conciencia de lo que era ese mundo, bueno, como sistema. Entre las varias consecuencias que emanan de lo dicho, puede destacarse esta, que el saber solo es efectivo como ciencia o como sistema. Aquí, a ver, no, vale, sí. Y solo, ¿qué he puesto? Nota 25 de Jiménez. Bueno, se ve que hay aquí una nota de Jiménez, en el libro de Jiménez, que es la nota 25. Vamos a ver qué dice. Es decir, el cognoscente habrá de penetrar de tal forma lo conocido que cuando dé de verdad con la base incondicionada de eso conocida, habrá de resultar que el conocimiento mismo no es sino la reflexión en sí de eso conocido mismo. Solamente como subjetividad producida por un mundo podemos comprender el mundo que hemos producido. Pero como subjetividad de la figura de conciencia, bueno, esto es lo que habrá de eso, que el conocimiento mismo no es sino la reflexión en sí de eso conocido mismo, de ese mundo. Yo soy parte de ese mundo, mi conciencia es parte de ese mundo y desde ahí está. No es pensable que ese conocimiento pueda no tener una completa articulación sistemática. Yo, como subjetividad que conoce este mundo, ahora el mundo mío, yo soy una antropología
del mundo que pretendo conocer. Soy una antropología generada por el mundo que pretendo conocer. Siempre es así. Y de una serie de esto, cuando el filósofo que hace historia de esto comprende esto, las caídas del espíritu, los calvarios del espíritu, las odiseas, hemos creído comprendernos y ese mundo se va abajo. Hemos llegado a comprender que somos el ser que crea incluso su propia autocapacidad de comprensión, sin que eso nos diga que no nos vamos a pegar una hostia en el siguiente ponernos. Esto era la nota de Jiménez. Bueno, y conocernos como sistema es conocernos desde dentro, desde la antropología generada, desde cada antropología generada, podemos conocer la totalidad en la que estamos. Desde nuestra propia antropología, que es inmanente, interna y autoconstruida por esa praxis, ¿no? Y el libro este es un conocimiento elaborado a partir de la totalidad de los sistemas por ahora existentes. El libro del que esto es un prólogo. O sea, es un sistema. Y solo como tal puede ser expuesto, solamente puede ser expuesto desde ahí, desde esa inmanencia, porque nadie puede saltar solo encima de su propia sombra. El barón de Munchausen nunca pudo salir de la charca tirándose de sí mismo por los pelos. Además, que esto que se llama una proposición fundamental o principio de la filosofía, además que esto que se llama una proposición fundamental o principio de la filosofía, si es verdadero, es también ya falso, por ser proposición fundamental o principio. No existe principio. Todo lo que se pretende un principio es falso, porque está fuera de la praxis, es externo y por lo tanto es falso. El Grund es interno. El Grund, el fundamento, se autogenera a cada vez. Esto es inglés. Bueno, esto es un tío. Esto es para caer de rodillas este tío. Por eso es tan fácil de refutar. La refutación consiste en que se hace ostensible su deficiencia. El Grund no puede estar. Y es deficiente por ser solo lo universal o principio, el comienzo. Pero un comienzo. Ahora explica cómo ese comienzo ha sido el autogenerador de ti mismo. Si estás fuera. Bueno, una refutación a fondo será lo que se haya tomado y desarrollado a partir del principio mismo. Es decir, pues ¿cómo vas a ser tú conciencia, el principio generador de este mundo, si tú eres parte de ese mundo y no se haya activado desde fuera, con ocurrencias y aseveraciones contrarias a él? No es la conciencia. Entonces, pero estamos de acuerdo que no es la conciencia porque es Dios el generador del mundo. No. Hemos de ver todas las contradicciones de esas explicaciones y ponernos en... La refutación sería entonces propiamente el desarrollo del principio. Como dice, bueno, esa conciencia crea un mundo y de repente esa conciencia se viene abajo. ¡Pum! Se va al mundo, se va esa conciencia y aparece otra conciencia. Pero ¿no ha visto usted que somos la sucesión de conciencias distintas a partir de mundos diversos? Gente que además entonces la conciencia no es la generadora de la acción, sino producto de la propia praxis. Bueno, o sea, y por ende complementaría sus deficiencias sin caer en la confusión de atender solo a su propio lado negativo, a su hacer negativo, y haciéndose conciencia también de su... O sea, no solamente de su lado hay un algo fuera, la negatividad sería una conciencia puesta fuera, también sería una negatividad, es un algo fuera del mundo. Y haciéndose consciente también de su proceso y resultado por el lado positivo del principio, mostrando cómo tal. O sea, esto es como ha criticado a Fichte, ¿no? A la inversa, el despliegue positivo propiamente dicho del comienzo, que es ese ser que es una nada, es a la par, justo en la misma medida, un comportamiento negativo frente a ese comienzo. ¿En qué sentido? En que hemos de ponernos, en que para poder vivir hemos de sustantivarnos, de sustanciarnos como cultura, a saber, frente a su forma unilateral de ser, de primeras, solo inmediato, solo vacío, solo energía, o ser solo fin, frente a ello, hemos de poner un fin concreto, hemos de poner un saber concreto. Y ese saber ya no es lo inmediato, sino nuestra acción, pero nuestra acción solo surge mediada por un saber hacer. Y entonces somos un espíritu antropológicamente concreto, en un mundo concreto. Como tal, despliegue
con lo que tal despliegue se puede considerar igualmente como la refutación de aquello que constituye el fundamento del sistema. Pero es mejor considerarlo como un acero extensible, que el fundamento o el principio del sistema no es de hecho más que pero hemos de considerar mejor como un acero extensible que el fundamento o principio del sistema no es más que un comenzar. Y que ese comenzar además no es un sujeto, sino esa inmediatez. Y no vamos a decir que la inmediatez, porque porque la inmediatez es una negatividad. ¿eh? Sigue, aunque parezca que haga mucho que lo hemos leído, sigue hablando de lo mismo que estaba hablando al principio respecto del embrión y del desarrollo y de la verdad como resultado, como, ¿no? Como desarrollo. O Exacto, sea, que somos está dándole resultado. vueltas al mismo. Exacto. No, o sea, ha negado todo tipo de fundamento fuera del resultado. Y dice, pero bueno, alguien te dice, pero bueno, el resultado tiene que ser consecuencia de un fundamento. Y él te dice, no. Y por lo tanto, algo tiene que haber fuera del resultado. Tiene que haber un motor inmóvil que impulse el movimiento. Y él dice, no. El proceso genera la subjetividad. El proceso genera su propia autofundamentación. O sea, Dios, no, el proceso, no hay un ser extra, no hay una conciencia. Claro, lo otro no eran explicaciones banales, poner un motor explicativo, ¿no? El giro que le está pegando es la necesidad de no poner un motor explicativo fuera de nosotros, porque nosotros somos la autogeneración, nosotros somos el espíritu autogenerador. Y creo que aquí también hay como, bueno, me parece un párrafo muy interesante también a nivel metodológico, digamos. O sea, creo que también hay aquí como una crítica muy clara a los postulados de la teoría crítica, e incluso esa teoría crítica que cree sacar de la propia realidad sus fundamentos, etcétera, que es otro funcionamiento y em, es otra relación con la realidad, la que se Sí, está planteando aquí. sí. Toda teoría crítica, incluso la que se llama teoría crítica de la economía política, es fijista. ¿eh? Es decir, el pobre Gramsci jamás echó mano del capital cuando pensaba la política. No es que no entraba si el valor, si la teoría del valor es ontológica o no es ontológica, bla, bla, bla. Es que para pensar al ser que se tiene que estar autoproduciendo desde dentro de sí mismo, un corpus teórico externo, pues, bueno, muy bien, hay explotación. O sea, toda teoría crítica, todo poner el observador como en un o sea, aquí la plataforma observadora, ahí el cosmos. Mire, nosotros no, De la crítica, ni siquiera la crítica de la crítica crítica. ni la crítica de la crítica crítica, nada. O sea, somos el ser que se auto. Porque cualquier. Es mucho más socrático todo este fragmento, ¿no? Hay una relación de diálogo entre los distintos, entre las distintas partes de la realidad tal y como existe, o de las sociedades, que tiene bueno, no sé cómo decirlo, pero Y es de una humildad noseológica apabullante. No, es que él es. Somos el ser que no sabe. Pero no sabe, no porque ignoremos, sino porque no sabemos lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo nosotros con nosotros mismos. O sea, en el momento en que la filosofía deja de pensar que hay una cosa que no conoce, que está fuera, y llega a saber que la cosa que no conocemos somos nosotros, porque estamos en constante producción de movimiento, dice, ahí ya no somos filósofos, sino sofos. Ya no somos filosofía, sino Wissenschaft. Porque hemos llegado a saber el por qué no conocer, cuál es el sujeto que no, cuál es el objeto detrás del cual vamos nosotros. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque estamos constantemente creándonos de nuevo. Y somos el incognoscible que solo se puede conocer cuando se está, en el momento en que se está poniendo. Y sí, sí, sí. Y aquí detrás de este tío está toda la 2000 años de filosofía. 2000 años de filosofía. Pero siempre, siempre, cuando él dice que somos el ser que es una nada, está cogiendo a Parménides y dice, bueno, porque está pensando cosas nuevas. Coge el legado y dicen,
el ser es, el no ser no es. Y dice, pues mire, somos el ser que es una nada. Somos el ser cuya naturaleza es el tener que ponerse constantemente. Y por lo tanto somos el devenir. Entonces, eso, el ser, volvemos a lo mismo. ¿Con quién está discutiendo? ¿Y dónde tiene sentido esa frase? Está discutiendo con la tradición. Y entonces se te aclaran las cosas. Somos el ser cuyo vestigmen es ser un vestigmen. Determinidad y determinación. Somos el ser cuya determinidad es ser está discutiendo con la definición griega aristotélica que se llama el joros. Joros en griego, Aristóteles llama a la definición joros. Un joros es la definición. Cada ser es real y hablamos de seres reales, hasta ahí está totalmente de acuerdo Hegel, pero para Aristóteles cada ser es ontológicamente determinable desde el principio, siempre será igual. Entonces, el joros humano. Vamos a definir al ser humano. El ser humano se define así. Y él dice, no, mire, el ser humano tiene como definición el carecer de definición. El vestimum, que es un vestigmen, que es decirle, es estar con Aristóteles. Somos el ser que deviene. Nuestra definición es que somos la historicidad. Queremos ponernos un vestigmum, historicidad ontológica. Queremos definirnos en positivo, historicidad ontológica. Pero esto es un debate con Aristóteles. Coger a Aristóteles, decir, sí, Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras. Para Aristóteles, cada definición es un ente real. Las definiciones no son analíticas, frases hechas. El ser se dice, cada ser tiene su definición. Y él dice, sí, maestro. Y el hombre dice, el hombre tiene su definición. No, maestro. O sí, maestro, pero la definición del hombre es no tener definición. Esto, el vestigmen, un vestigmen, el vestido sin vestido, el vestido desnudo. Eso, ¿no? El ser que es una nada, que se tiene que ir poniendo, el devenir, el ser en devenir. Entonces, todo esto lo coges la filosofía clásica, metes lo que él dice ahí y dices, coño, pero es que esto es un debate entre ellos. Y ahí se aclara. Y es que además, todos los que vienen detrás diciendo que es complicado, haber ido tú antes y haberlo dicho antes, es que este tío está diciendo, es el primero que lo está diciendo. ¿Cómo lo dice? Bueno, si se quiere, como Dios lo dio a entender, o si se quiere, echando mano de la tradición y hablando con la tradición. Ese es el negocio, ¿no? Bueno, me he vuelto a ir. Que lo verdadero solo en cuanto a Que lo verdadero solo en cuanto sistema, aquí hay otra nota también, es efectivamente real, o bien que la sustancia es esencialmente sujeto. Ahora veremos la nota que hay aquí, porque esto, fijaos, ¿cuál es nuestra sustancia? ¿Cuál es la sustancia del burro? La burridad. Hay una burridad que hace que haya una sustancia, ¿no? ¿Cuál es la sustancia de la plata? La platidad. ¿Cuál es nuestra sustancia? Acción práctica. Nuestro hacer es ser praxis, pero una acción práctica que en el momento que esa acción práctica se pone de alguna manera. Seremos pescadores, seremos cromañones, seremos tribus que disparan lanzas con un propulsor, seremos agricultores. Tenemos que hacer las cosas de alguna manera. El momento en que para vivir hacemos un algo. Que lo verdadero solo en cuanto sistema, en cuanto totalidad, es efectivamente Wirklichkeit, fijaos, efectivamente, es praxis realmente objetivada, o bien que la sustancia es esencialmente sujeto, subjetividad, acción, el más sublime de dos puntos, el más sublime. Aquí la palabra sistema, sí, que es como relativamente... vamos a ver. Y además Sí, que lo verdadero solo en cuanto sistema. En cuanto a totalidad organizada. Sí. Vale. Sí. Y vamos, bueno, de paso ya vamos a la nota 27 de Jiménez, que es la 942, la 27. Sistema y ser, dice. Sistema y ser la sustancia sujeto, significan que el cognoscente, que el que conoce, no está fuera, que el cognoscente ha dado hasta tal punto alcance al objeto en el carácter incondicionado de este, que, a ver, eso ya es nosotros. Nosotros somos la consciencia
que ha llegado a darse alcance a sí misma. Nosotros sabemos que somos la conciencia que se autogenera dentro de un mundo histórico. Antes las conciencias siempre estaban fijas, ¿no? O los otros, los de la vanguardia que colocan el observatorio fuera. Nuestra conciencia ha llegado a darse, con Hegel la conciencia ha llegado a darse de alcance a sí misma, a comprenderse como eso que se produce. Pero bueno, sistema y ser la sustancia sujeto significan que el cognoscente ha dado hasta tal punto alcance al objeto, en el carácter incondicionado de este, que ese conocimiento ha resultado a ser eso incondicionado mismo, en el volverse eso incondicionado, conciencia de sí mismo, autoconsciencia. Es el hombre Dios, es el Dios hombre, convertido en la comunidad protestante del espíritu y en la comunidad de seres racionales de la ilustración. Bueno, llegar a ser el sistema es que incluso el observatorio está dentro, igual que en la totalidad. El observatorio, o sea, cuando nosotros decimos que el conocimiento, tenemos un conocimiento holístico de la sociedad y de repente usamos las ciencias y hacemos una composición. Oiga, solamente a las personas del mundo actual se les ocurre que el conocimiento holístico viene de las ciencias. Es una forma cognoscitiva interna al mundo actual. No se niega el valor sustantivo de ningún saber, pero somos esa forma de conocer, es la forma interna de una conciencia, que es la conciencia interna a este mundo. Y esta conciencia interna a este mundo alcanza a comprender lo que es incondicionado como resultado, como lo fijo, pero lo fijo es lo que sale de la praxis nuestra actual. Lo incondicionado es lo fijo que sale de la praxis actual nuestra. Y sale también de esa praxis actual nuestra propia autoconsciencia, nuestra propia antropología. No como fantasía woke, hoy puedo ser esta cosa, mañana puedo ser otra. Como construcción material de necesidades por el mundo en el que hemos surgido. Como construcción material de facultades. Precisamente Luria y aquel experimento de encuestas que hizo en Asia Central, ¿no? Les hacía unas encuestas. Vidrio, bueno, gafas, vaso, botella, gafas, vaso, botella, vodka. ¿Qué sobra aquí? Bueno, cristal y líquido, no sobra nada. El vodka está en toda la botella, te lo bebes en un vaso, qué rico, te pones las gafas para que no se te derrame. Fusil, bala, puñal, pájaro. ¿Qué sobra aquí? No sobra nada, hombre. Vas a cazar, tienes que llevarte. Entonces dicen, en cuanto se les organizaba en el coljós y se aplicaba la división técnica del trabajo, aprendían a discriminar por abstracción. Es la praxis la que te genera las capacidades. Las capacidades no son innatas. Es el hacer el que ha desarrollado la matemática. Esto es la tesis, además, de Luria. De Luria, que es uno de los discípulos directos de Vygotsky y que además, poca broma, porque era neurofisiólogo, no era como Vygotsky psicólogo y antropólogo, era neurofisiólogo. Él tenía una banda de alumnos que eran todos, Rubinstein, el otro, neurofisiólogos, poca broma. O sea, pues esta es una encuesta pasada en Asia Central por Luria en los años 30. Joaquín, yo no entiendo a qué os referís cuando decís incondicionado. Aquello que es absoluto. Dios no tiene condición, es lo absoluto. Y nosotros somos el ser incondicionado y lo único incondicionado es la praxis. Siempre somos la praxis. Y nosotros somos consecuencia de esa praxis. Somos consecuencia de esa praxis, podríamos decir, condicionados, y somos el incondicionado intersujeto. Y somos, sin embargo, parte del incondicionado que genera el mundo, que nos genera la antropología. Somos el ser Dios. O sea, Dios es una representación nuestra. Libre, absoluto. Libre, absoluto. Libre, legibus solutus. O sea, el incondicionado. A ver dónde estábamos. Habíamos leído la segunda nota. Último párrafo, estamos ahí. El sistema es efectivamente, fijaos, efectivamente como sistema, producto de la acción.
Lo verdadero es solo en cuanto sistema es verdaderamente producto de la acción. El sistema es producto, esta frase la podríamos intercambiar. Verdad que no es, no es producto del entendimiento, sino de la Vernunft. Es comprender que somos el ser que está, ese ser que estamos estudiando es nosotros. La verdad, ¿cómo era? Verdad y... hay dos palabras. ¿Verdad y? Certeza. Certeza. O sea, la certeza sería un acto de ciencia, ¿no? O sea, vemos un objeto y tenemos una certeza. Rectas con... Verdad es que nosotros somos parte de eso, de lo que hablamos, y precisamente lo vemos como lo vemos porque somos parte de eso de lo que hablamos, y lo somos porque lo hemos producido. O sea, lo verdadero, toda esta frase, hay intercambiabilidades. Sistema es lo verdadero es sistema, es lo efectivamente real porque es lo que estamos produciendo, es la praxis creada por nosotros. Hay esta intercambiabilidad de palabras. Y lo verdadero es, a ver, que lo busquen, es vale, verdad, vale, lo verdadero. O bien que la sustancia es esencialmente sujeto. O sea, que aquello, vamos a ver qué somos. Si somos nosotros, el sujeto es la sustancia porque la sustancia la hemos creado nosotros como subjetividad somos intersubjetiva, somos la fuerza creadora de esa sustancia, nosotros como subjetividad individual somos la consecuencia de esa sustancia porque nuestra antropología y la sustancia pura nuestra es esa energía que surge de la comunidad intersubjetiva. Por lo tanto, es una sustancia, pero no la podemos ver nunca como fuerza de la intersubjetividad que hace sin que haga algo. Ser pirata, ser ladrón, ser un sinvergüenza, ser un campesino. Este es el asunto, ¿no? Queda expresado en la representación. Que la sustancia es esencialmente sujeto, queda expresado en la representación. Representación es cogernos a nosotros mismos y ponernos delante de nosotros mismos como objeto de contemplación. Eso es Dios es representación nuestra, en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu. Es que incluso amigos, la palabra espíritu, en la medida en que la utilizamos para pensarnos a nosotros mismos, nos la ponemos delante de nosotros mismos, pero el espíritu no es eso que tenemos delante de nosotros mismos cuando hablamos de espíritu. Espíritu somos nosotros. ¿Cómo se coge eso? No, tenemos siempre que recurrir al lenguaje para hablarlo, pero es que además el espíritu es el lenguaje cuando produce. En este sentido, Joaquín, creo que encaja la idea de que Dios es inconsciente. O sea, es algo que dijo Lacan y que Zizek... Es que para Hegel, la consciencia de la divinidad somos nosotros. O sea, dice, Cristo es la representación de la humanidad. La humanidad es el ser donde Dios toma conciencia de sí mismo. Tela. Eso está, lo hemos leído por aquí. O sea, esta gente ha leído muy bien al gachón este. Claro que lo ha leído. O sea, que Dios es la suma inconsciencia. Y las caídas del espíritu y las crucifixiones, o sea, o la Odisea del Espíritu o el Calvario. Él define este libro como el Calvario del Espíritu y la Odisea del Espíritu. Las caídas que nos van aumentando la conciencia y haciendo comprender que la conciencia, que en la primera parte se ponía de un lado y ponía el mundo fuera, decía, no conozco lo que hay que conocer, está ahí fuera. Llega el momento de decir, pues eso sí, somos nosotros el ser. Luego poníamos a Dios, luego creábamos el Espíritu, hemos ido reabsorbiendo eso y al final acaba diciendo eso, somos el punto en que Dios tiene conciencia de sí mismo. Dice, y eso es el Cristo. Recordemos que para él las religiones más perfectas son las más concretas, porque son las que van acercándose más al antropomórfico y van revelando cada vez más que Dios somos nosotros, o nosotros somos Dios. Cuando la religión es la luz o la abstracción, eso, ¿dónde está la divinidad? Si la divinidad somos el ser absoluto que se autoproduce en nosotros. Bueno, y la divinidad deviene consciente en nuestro dolor. Y en nuestra conciencia, que es conciencia del dolor. Sí.
Es así, ¿no? O sea, claro, por eso luego digan lo que digan, tú le preguntas a un teólogo protestante y te dice, ¿qué? Hegel luterano, Hegel protestante, ese no es de los nuestros. Solo payasos católicos vienen a decir, Hegel es un protestante, Hegel es un suareciano. Y Hegel, con estas barbaridades que dice, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues los protestantes no lo quieren. ¿Cómo vamos a ser nosotros Cristo? Joder, vaya blasfemia. Supongo que los protestantes también tienen la noción de blasfemia, ¿no? Vaya blasfemia. El espíritu es incluso representación. Cuando decimos, ahí está el espíritu, es nuestra intersubjetividad organizada, cuando se pone a organizarse y hacer, ahí emerge el espíritu. Pues cuando lo vemos como espíritu, hasta eso es una representación. Dice, hasta el más sublime de los conceptos, que pertenece a la nueva época y a su religión, a la religión revelada, es bueno, el último capítulo es la religión revelada. La religión es el último capítulo que leímos. Bueno, no, el último capítulo es el absoluto, ¿no? Pero el apartado es el saber absoluto. Pero el capítulo 7 sobre la religión, hay un sitio en que hay la religión manifiesta y la religión revelada. La religión revelada es el nombre que recibe el cristianismo por revelación, ¿no? Y la religión revelada es que yo voy a revelaros qué es la religión, que es el hablar de nosotros mismos. O sea, es una anfibiología. Únicamente lo espiritual es lo efectivamente real. El Wirken, la acción. Y podríamos decir al revés, solamente el Wirken es lo espiritual. Sujeto predicado, podemos cambiarlo. Es la esencia o lo que es en sí. La esencia, lo que es en ergue, lo en sí. Lo que se comporta y pone en relación o se hace lo determinado, aquello que se tiene que poner y hacerse determinado, porque como esencia, sin esencia, no puede existir la esencia. La esencia es esa energía que para poder aplicarse tiene que darse corporeidad, tiene que darse cuerpo, tiene que darse saber hacer. O relación o lo determinado, el ser otro y el ser. El espíritu se ve a sí mismo en el ser otro, en su ponerse, en su desdoblarse. No podemos vernos como espíritu en intersujeto. O sea, nos vemos en el desdoblamiento, en el despojamiento, en el sacar fuera de nosotros y ponernos en las acciones concretas generadas por el espíritu. Vemos al espíritu actuar. Y decimos, bueno, y luego viene otra y otra y otra, y decimos, bueno, el espíritu está ahí, va cambiando, pero no podemos ver al espíritu sin hacer, y no podemos ver la acción sin un saber hacer hecho, que tenemos que poner. El ser otro y el ser para sí. Y lo que en esta determinidad, o su ser fuera de sí, o su ponerse fuera, o en su auser, fuera, o sea, es un auser, en auser, es objetivar, pero yo creo que hay que traducirlo siempre como objetivación. A ver si lo pillo. Auser sich sein, auser, fuera, ponerse ahí fuera. Permanece dentro de sí, y en esa determinada, o su ser fuera de sí, el espíritu está ahí dentro, o bien es en y para sí. El espíritu está en ese ponerse, solo lo podemos ver en ese solo podemos vernos en ese ponernos, pero el espíritu sigue estando ahí dentro y puede poner otro ponerse. Pero este ser en y para sí es primeramente para nosotros. Para nosotros somos nosotros los filósofos, que Hegel y nosotros somos la misma corporación y sabemos. Esto lo hemos llegado a saber nosotros. Esto es un saber que tenemos nosotros. Esto solamente es para nosotros o en sí. No es antropomórfico, no es representativo. O tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí en tanto que espíritu. Es decir, tiene que serse como objeto. Porque hasta para saber eso tenemos que pero objeto Gegenstand, como objeto Gegenstand, como aquello que ponemos delante de nosotros como objeto de conocimiento, no como object, no como Ding, no como piedra, sino como Gegenstand, como aquello que ponemos delante de nosotros como objeto de pensamiento, ¿no?
eh, para pensarnos. Para pensarnos tenemos que desdoblarnos. Para pensarnos como espíritu tenemos que decir somos espíritu y creamos la noción espíritu y la creamos lingüísticamente y convertimos nuestro ser espiritual en object, en Gegen, en algo que ponemos, pero sabemos que estamos operando una representación, desdoblándonos, pero sabemos que tenemos conciencia controlada de que es término representativo, porque estamos hablando de nosotros, como es de la intersubjetividad práctica, interna. Cuando yo digo que el espíritu es hablar de nosotros, en nosotros también lo he convertido en Gegenstand, en objeto representativo, claro. Que decía que es en este sentido que esta gente entiende que Dios es inconsciente, que Dios es precisamente esa mediación que lo separa de sí mismo, que es Exacto. siempre al mismo tiempo una otredad y algo que le hace diferente a sí. O sea, es como... Sí, sí. Es, O sea, en este sentido. exacto. Y dicho de Dios, dicho de nosotros. Nosotros siempre somos la otredad. Decimos, vamos a hablar del ser humano. Digo, joder, nos hemos convertido en una otredad. ¿Qué otredad? El ser humano. No, no, sí, pero claro, es la única manera que tenemos para para ir a hablar de nosotros mismos, convertirnos en una otredad de los... y es más, tenemos que decirnos además, y la subjetividad desde la que hablamos es una otredad creada interna a esa... Bueno, bien, todo eso. Hay que darle... Entonces esa dinámica es frenética que él dice, ¿no? Lo báquico. El mundo se convierte en un movimiento báquico. Todo está en movimiento, porque somos praxis y otredad de la otredad. Y exacto, siempre somos la otredad. Esto incluso está en Niebla. ¿En Niebla o en Abel Sánchez? Yo soy yo, no, yo soy el otro, yo soy el otro. Es una de las novelas de Unamuno. Yo siempre soy el otro de yo. Que además, bueno, nosotros mismos cuando hablamos la dialogicidad interna nuestra, es un... esto tiene, bueno, hasta Don Quijote y Sancho Panza ha sido reflexionado como la dialogicidad humana intersubjetiva desglosada en dos, ¿no? O sea, ¿quién? Pues Bakhtin me parece, o Golosino, bueno, uno de estos que han trabajado bien la textualidad de estas cosas. Somos la dialogicidad. ¿Cuál de nosotros es el...? E incluso ese, bueno, pero yo podría ser hasta un monstruo, pues sí, podría ser un monstruo. Me lo digo dialógicamente, y es que ontológicamente estoy capacitado para ser cualquier otra cosa. Y viceversa, los monstruos no son más que gente normal. Pues claro, ¿qué van a ser? ¿Qué van a ser? Ya está, o sea, esto es bien, pero bueno, esto ya llevado a Una inquietud, todo esto. Sí. ¿Una qué? Una inquietud. Una inquietud, sí. Una inquietud, un no parar, un movimiento, la inquietud. Pero no como picar de espalda, sino como, sí, sí, señor. Objeto, Gegenstand, pero también inmediatamente tiene que serse como objeto, desdoblado, puesto delante, pero también inmediatamente, cuanto como objeto mediado, esto es asumido, porque como objeto mediado nos desdoblamos, nos generamos, nos mediamos y reflexionado, asumido, reflexionado dentro de sí, nos apropiamos de ello. Es para sí solamente para nosotros, cuidado, seguimos hablando de filósofos, en la medida en que su contenido espiritual viene engendrado por él mismo. El contenido del espíritu el espíritu es el ser que se autoengendra permanentemente, pero en la medida en que también es para sí mismo, para sí. En nosotros el espíritu ha llegado a ser para sí mismo, para sí. Nosotros hemos llegado a saber que el espíritu en nuestra filosofía es donde el espíritu se ha dado alcance a sí mismo y sabemos todo esto. Y ahí lo que sabemos es este autoengendrarse, que es, nosotros lo sabemos como el autoengendrador y el autoengendrado. Es el concepto puro, el Begriff puro, la energía pura. Es para él a la par elemento objetual Gegens en el que tiene su existencia. El autoengendrarse,
La fuerza autoengendradora se autoengendra y pone fuera de sí un Gegen que ha creado él mismo, mediante el cual puede vivir y se contempla a sí mismo. Somos la autoidentidad sujeto-objeto, una autoidentidad mediada por el hacer, porque solamente en el hacer, y el hacer siempre tiene que ser concreto y tiene que ser un poner cosa fuera, eso es lo que somos, ¿no? Entonces, siempre hay mediación y siempre hay contemplar la mediación, pero este nivelazo es el del final del libro. ¿No? Nosotros lo sabemos porque somos los amigos de Hegel y esto es solamente un para nosotros. Lo que se pensará primero es el ser humano dirá, ¿qué es esto? El mundo. Aquí no hay nada, ahí está el mundo. Luego dirá, no, pero si yo doy la vuelta y ahora resulta, vuelvo dentro de un rato, se ha hecho oscura y no veo lo que yo antes veía. O sea, ha de haber hay un mundo y una percepción mía. Ya somos un primer capítulo, la percepción, ¿no? No, el primer capítulo, la sensación. Segundo capítulo, el ser humano ha ido ganando conciencia, va engordando la subjetividad y va adelgazando el mundo objetivo hasta llegar a comprender que somos nosotros el autoproducto. Bla, 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 bla. Este es el libro entero, pero por lo tanto estas aseveraciones que nos está haciendo aquí, las está haciendo desde que hemos leído el libro entero. ¿Eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O es demasiado? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Vale. Bueno, ya son las 8. Fuck. No hemos avanzado gran cosa. Hemos terminado el párrafo, disculpad. ¿Hemos acabado el párrafo? Eh, El espíritu que se... bueno, acabamos. Es objetual en el que tiene su existencia. El espíritu siempre tiene que ser objetual, tiene que ponerse porque si no, no tiene existencia. La existencia del espíritu está en sus ponerses. Y de este modo, en su existencia para sí mismo, es objeto reflexionado dentro de sí. Y se tiene que reflexionar dentro de sí y se tiene que conocer desde la antropología generada y se tiene que... Y de la reflexión obtiene un desdoblamiento que le dota de nuevo de capacidad, en el límite le dota de nuevo de la capacidad de separar la energía del hacer en el que está y poder generar una negatividad nueva, ¿no? Bueno, el espíritu que se sabe de este modo como espíritu es la visión. Es este libro. Hemos llegado a la filosofía. Ya no es filosofía porque no vamos detrás del conocimiento. Sabemos que el conocedor y lo conocido es lo mismo. Los dos somos espíritu. Eso es la visión. Ya no es filósofos, sino sabiduría. Ella es su realidad efectiva y el reino que el espíritu edifica en sí mismo, la forma en que el espíritu se dota a sí mismo de la capacidad de autocomprenderse. En la visión hemos llegado pero eso hemos llegado al final, el espíritu ha llegado a saberlo después de las crucifixiones, de los calvarios, de los sufrimientos, etcétera, etcétera, ¿no? De todo esto, del martirio, ¿no? Y ahí es donde Dios ha llegado a tomar conciencia de sí mismo en nosotros. La ha ido tomando de a poquitos, igual que nosotros lo hemos ido haciendo. Tal cual. Este sería... Bueno, qué barbaridad. Espera, que cierro la grabación. Sí. Que disculpen las impertinencias los pocos que quieran escuchar, los pocos que escuchen esto. Un segundo, que no sé dónde se apaga. Y muchas gracias porque lo escuchen, claro que sí. Como hoy hemos hecho tantas cosas raras, no sé dónde está. A ver, espera, porque como antes me ha como pedido permiso, a lo mejor soy yo quien debe pararlo. Sí, tienes que parar tú. Ahí las has dado. Sí. A ver. Venga, va.